Bienvenidos a todos a otro podcast, a una charla de inversión. Esta vez sí que va a ser una charla porque hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es 4 de abril de 2025 y ayer fue un día, pues bueno, me he puesto, normalmente grabo con la camiseta negra, pero hoy me he puesto una camiseta roja, ¿vale? En honor a los mercados. Tenemos hoy a Juancho de Ingenio y Finanzas y es un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Tal, ¿cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Sí, Muchas gracias por invitarme y bueno, un placer también estar por este lado. muy bien. Bueno, me preguntas todo bien. ¿Todo bien? Sí o no, según se mire, ¿no? Porque ayer, pues eso, ayer 3 de abril, pues el mercado se puso un poco nervioso, se pintó todo de rojo y bueno, en mi grupo de Telegram, en otros que sigo, la gente estaba, o sea, parecía eso, las rebajas, la gente no sabía qué dispararle, había tantas oportunidades y no sé, parecemos los, ahora hablaremos más adelante de tu estrategia de inversión y tal, pero los dividenderos parecemos los locos, ¿sabes? Que se tiran ahí a comprar a saco cuando todo el mundo está vendiendo, porque por eso es todo rojo, ¿no? Porque la mayoría de gente vende. ¿Cómo fue para ti el día de ayer? Bueno, para resumírtelo, obviamente uno tiene ya un radar de empresas preanalizadas en donde tú ya tienes más o menos una idea de cuál va a ser el siguiente paso en tus compras. Yo simplemente esperé a que las alertas que yo tengo en TradingView me saltaran. Eh, Obviamente no puedo dejar órdenes predeterminadas, que yo utilizo Interactive Brokers, no puedes dejar toda tu liquidez separada tanto en tantas oportunidades que se van presentando. Entonces yo lo que hice fue discriminar, ¿vale? ¿Cuáles son las que yo quiero tener más peso en un futuro para poder eh, separar mi patrimonio y tenerlo bien distribuido? Y bueno, yo con las alertas que me iba poniendo, pues ponía las órdenes predeterminadas para que en lo que toque ese precio se me dispararon como unas 6 aproximadamente. Y bueno, ya yo contento. O sea, el que invierte a largo plazo por dividendos, este tipo de oportunidades se presentan poco, pero siempre son momentos en los cuales todo el mundo está vuelto loco, tratando de sacar el mejor provecho posible. Y los que invertimos por dividendos no somos ajenos a ello. O sea, tratamos de siempre de buscar empresas de calidad, de dividendo creciente, que tengan un futuro bastante bueno y que el dividendo o el yield que nos esté dando al precio de ese momento sea suficientemente atractivo para poder empezar a entrar. Una de ellas, que bueno, no voy a decir el nombre para no generar FOMO ni nada, porque no es recomendación de compra, Ay, pero pero una qué de ellas decir, la pillé en siéntete 9. libre de decir lo que te dé la No, gana. no, no, lo que pasa es que, claro, yo lo digo, pero no quiero que la gente tenga esa predisposición ya de comprar porque ya ha subido tanto. Yo la pillé a un precio, pero es que literalmente cayó, hasta un soporte de Fibonacci que yo en alguno de mis videos lo hablé. Tocó literalmente ese soporte y ya está casi llegando al siguiente nivel en premercado. O sea, una locura. O sea, compré en el momento mínimo porque era lo que yo creía que iba a llegar y es que literalmente lo tocó, compró, o sea, hice la compra y ya hoy en la mañana ya en premercado está mucho más arriba, pero mucho más arriba de lo que yo estimaba. Ojalá siga creciendo y qué bueno que yo haya aprovechado ese momento. Es una empresa que tengo analizada, que tiene mucho futuro según mi estrategia y lo que yo considero. Y bueno, si llega a bajar de nuevo, pues amplío un poco, pero ya estoy posicionado. Ya tenía una pequeña posición en ella, pero esperé a que llegara hasta ese punto y amplié, así que estoy bastante contento. Me estás dejando con la miel en los labios. No, no la voy a decir, no la voy a decir porque es que hay mucha gente que tiene esa predisposición a escuchar a la gente, a lo que está haciendo el otro
y sin estudiar esa empresa. Muy posiblemente yo me equivoque, no creo, espero que no, obviamente, pero existe una pequeña probabilidad de que yo me esté equivocando en esa empresa y esté poniendo en predisposición a otras personas que estén viendo esto y que digan, oye, si Juancho lo está haciendo, yo voy a repetirlo y voy a hacer lo mismo sin analizar esa empresa, que es lo que yo siempre les digo a la gente en mi canal de YouTube, que por cierto, publicidad, síganme, por favor. Sí, lo dejaré en la Eso, descripción. eso, gracias. Gracias, Raúl. Y en los videos yo siempre trato de decir, que analicen muy bien la empresa porque tú no sabes si esa otra persona que está del otro lado de la pantalla se está equivocando. Somos humanos, podemos equivocarnos y nadie tiene la verdad absoluta. Entonces yo analizo y siempre digo, hey, este es mi punto de vista, es lo que yo estoy viendo. Revisen ustedes muy bien según lo que les dé más tranquilidad para poder tener una empresa en cartera y así todos contentos, digamos. Yo lanzo alertas de, ojo, revisen esta empresa. La empresa que les he comentado anteriormente está dentro de todas las que ya he hablado anteriormente, por eso es que no, no es secreto para nadie porque hay muchas de buena calidad Es que ya he secreto para hablado en mí. mi canal, eso es secreto. Y bueno, el que esté atento, pues se habrá dado cuenta que muchas de esas empresas de calidad han llegado hasta un retroceso Fibonacci bastante interesante, ya están en zona de compra, según lo que yo considero. Y bueno, lo podemos hablar más adelante si quieres con un gráfico y Vale. podemos detallar para que la gente sepa qué es lo que hago yo. Sí, sí, claro, claro, hablaremos de eso. Mira, hemos empezado un poco la casa por el tejado, pero me da igual porque me parece bien, es lo que tocaba por lo que está pasando. Pero mire, ya que estás tocando este tema, me gustaría hablarlo contigo. Yo hago mi canal de YouTube, bueno, lo inicié y lo sigo y lo seguiré hasta que me muera, para intentar llevar la educación financiera lo más lejos posible, ¿vale? Para mostrar a la gente, a todo el mundo que quiera acercarse, que la inversión es algo muy interesante. Yo creo que es un deber casi, ¿no? Pero bueno, que es algo que todo el mundo debería hacer, pero con educación. Es decir, respeto tu postura. Por supuesto, no te digo, dime la empresa que es, ¿no? Pero yo creo que parte de la educación financiera es entender que cada uno es responsable de sus propias decisiones a todos los niveles en la vida, en las finanzas más sobre todo, igual que en la salud y en tantas cosas, y que los demás hablemos de lo que hacemos no quiere decir que haya que copiar a nadie. Y el que copie a alguien, en cuanto a inversión, a lo que sea, bajo su responsabilidad, se dará cuenta con el tiempo y la experiencia, que yo siempre digo que te puedes leer 25.000 libros, pero hasta que no te pones, no te tiras al barro, no te pones a estar en el mercado, no aprendes lo que es invertir. Entonces, si hay uno que quiere copiar a otro porque cree que así va a ganar dinero, pues el tiempo le pondrá en su sitio y solo así podrá aprender. Entonces, desde mi punto de vista, creo que hay que ser, no te estoy diciendo a ti, es lo que hago yo, lo más transparente posible, confiando en la madurez de las personas. Si nos están viendo menores, no pueden, no pueden invertir. Y si nos está viendo gente que está tan loca como para hacer lo que otros hacemos, que, no son, que somos personas normales, que nos podemos equivocar y que cada uno tenemos nuestras razones. Y que tú me puedes explicar, a mí me gusta esta empresa porque bla, 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 y le veo futuro porque tal, y yo puedo no estar de acuerdo. Así con todo, ¿no? Y luego tenemos mil ejemplos, por ejemplo, Fran, del profesor del dividendo, que en sus vídeos explica 20.000 empresas y no solo eso se dice, sino que dice, esta es buena y está barata, esta es mala y está cara, o así, y lo dice abiertamente porque él no tiene ninguna responsabilidad en lo que hagan los demás. Yo pienso eso, que cada uno es responsable de su vida y sus decisiones. Esto es como yo lo veo, ¿eh? Pero bueno, y yo por eso voy a hacerlo así en mi Eso canal es. siempre. Eso es, yo de hecho mi cartera yo la tengo reservada para mí porque he tenido ya comentarios de gente que me ha dicho, oye, tal empresa que tú en algún momento recomendaste, pues no, bueno, ojo, yo no hago Ah, claro, recomendaciones, primero que nada, o sea, claro, es que la gente dice recomendaste y yo les respondo, es que yo no la he recomendado, yo simplemente he opinado eso desde es. mi punto de vista y que le echen un ojo. Muy probablemente
para mí esté bien, para mi tipo de riesgo, la estrategia que yo estoy utilizando, y no necesariamente para ti está bien o te da tranquilidad. Entonces, mucha gente me dice, pero es que tú dijiste que podía bajar hasta aquí y ha seguido bajando. Bueno, pero yo no tengo una bola de cristal Claro, para saberlo. De hecho, si es una empresa que está bien a nivel fundamental, a nivel cualitativo, pues promete un futuro, digamos, está bien gestionada, tiene una barrera de entrada bastante buena con respecto a la competencia. Y si además está a un precio bastante bueno, pues yo lo comento, pero siempre digo, revisen bien si esto se adapta a lo que ustedes están esperando. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que llegue hasta, yo utilizo mucho los retrocesos Fibonacci y yo digo, bueno, aquí hay un nivel, aquí hay otro nivel y eso, pues bueno, aquí estaría mi franja de compra. ¿Qué pasa? El precio puede seguir bajando claro. y eso puede seguir bajando por unos 2 o 3 meses. Entonces, está por debajo de esa zona de compra y la gente empieza a ponerse nerviosa. ¿Por qué se pone nerviosa? Eso es un tema psicológico y también porque no tienen la confianza en el análisis que han hecho para poder tomar la decisión de comprar lo que tú dices, la madurez de ser independiente y de decidir, yo voy a comprar esta empresa porque tengo convicción en que esa es una empresa futuro y ahí es donde va a estar mi dinero. Entonces, la persona que tiene miedo porque sigue cayendo, eso es porque no ha tenido la convicción para poder decidir por sí mismo, sino confiar en el criterio de otro y en el análisis de otro para poder comprar. ¿Qué ocurre? En mi caso, si tengo la franja de compra y yo aquí hago digamos que la primera posición, la primera compra, si sigue bajando por mala suerte, caprichos del mercado, qué sé yo, yo sigo ampliando acá. Pero sí, ¿qué pasa si sigue bajando? Pues yo ya la tengo analizada, yo tengo convicción de que esa empresa va a crecer y sigo ampliando. O sea, y no tengo ningún miedo porque yo sé que en un futuro va a pegar un rebote. Y mientras más vaya promediando a la baja ese precio de todo lo que es mi posición en esa empresa, pues mejor para mí porque el rendimiento al momento en que suba de nuevo, porque se va a recuperar en algún momento, pues bueno, eso para mí es suficiente tranquilidad y confianza pensando en el futuro. La gente que ha comprado pensando en que, bueno, si fulanito de tal dice que está bien y sigue bajando, pues lo que yo no busco. Entonces, yo prefiero no decir que estoy comprando para no generar ese FOMO de, ok, si Juancho compró, tengo que comprar yo también. Para nada, yo no quiero eso. Yo simplemente doy ideas de inversión, que de hecho es el propósito de mi canal. Yo cuando hablo de un X o Y empresa, son ideas de, oye, mira, estoy viendo algo bueno en esta empresa, revísenla y ahí se las dejo de tarea. Si ustedes quieren invertir, ya es problema de ustedes, es lo que tú dices. Pero ya lo que serían mis inversiones, yo tengo qué sé yo, 20 empresas que yo he hablado en el último mes, yo invertiré en 4 o 5, pero tú no vas a saber en cuáles. ¿Por qué? Porque es que depende de la estrategia de cada uno y la convicción que uno tenga en cada empresa. Entonces hoy no vamos a conocer ninguna de las empresas que llevas en cartera. No, bueno, una de ellas sí te la puedo decir, de hecho la he comentado recientemente, eh, Bristol Myers Squibb, que podemos ver el gráfico y para poder explicarte cuál es mi estrategia. Y así la gente ya puede entender, ok, vale, ya sé qué es lo que hace Juancho para poder estimar cuándo es un buen momento para entrar en una empresa. Vale, pues sí, luego estaría bien ver algún ejemplo que nos expliques un poco tú cómo funcionas. Has dicho algo muy interesante antes y es, claro, tú analizas una empresa, estás convencido, tienes convicción en ella y entras, ¿vale? Y has dicho una palabra que a lo mejor no te has dado cuenta que has dicho, y yo
aunque cuando me estabas explicando que baja de lo del Fibonacci, que no, bueno, yo no sé de esto, el mínimo del Fibonacci, no sé cómo se llama, cuando baja has dicho, yo sé que va a volver a subir. Esa convicción tuya de yo sé que va, yo creo que va a volver a subir, eh, ¿está presente en ti con confianza siempre o en qué momento se rompe? Porque claro, sabemos, bueno, siempre pongo los mismos ejemplos, pero bueno, Walgreens o Ledger Platt, todas estas empresas o VF Corp que se han ido tan abajo, que ayer había gente comprando VF Corp y yo decía, madre de Dios, pero bueno, oye, cada uno que haga lo que quiera. Entonces, todas esas, o Bueno, sea, si tú estás ahí con tu convicción, ¿en qué momento tu convicción o tu yo sé que esto va a subir empieza a hacerte dudar, empieza a hacerte sentir intranquilo, incómodo, a darle demasiadas vueltas a la cabeza? pues Walgreens era una que estaba en cartera. Ahí, ¿qué ocurrió? Esta empresa es una de las primeras que yo compré hace unos cuantos años y no tenía tanta preparación a nivel de análisis fundamental, sino que me dejé llevar por la parte de análisis técnico, que fueron mis primeros análisis que hice, porque yo vengo del mundo del trading. Empecé haciendo ese experimento de ganar a corto plazo y después me pasé a largo plazo por dividendos, que es lo que me da más tranquilidad y más paz mental. Walgreens, por ejemplo, yo esperé una caída hasta que entrara a una franja de precio bastante buena, pero siguió cayendo. ¿Qué, qué es lo que me decía la lógica? Tú amplías hasta cierto punto. De hecho, yo lo tengo hasta el retroceso Fibonacci 70,70. Ese es el último punto en donde yo amplío, ¿vale? 70,70 significa Trato de, menos 70, no, no. el menos 70 con respecto al precio máximo que se haya marcado. Yo entro a comprar en el nivel 50 y 61,80. Ahora lo podemos ver Vale, vale. en un gráfico. Entonces, esta sería mi franja de compra natural. O ¿Qué sea, pasa? Si hay otro nivel más abajo, que es el 70,70, pues yo voy a ir ampliando en estos tres niveles. Ya cuando llega al 70,70, paro. pero Claro, es mi perdona estrategia, que te es lo que yo interrumpe. En el considero. ¿Sí? 70,70, ¿a qué porcentaje, en qué rentabilidad negativa estás tú, más o menos? Ahí estaría, a ver, si es el 100%, estaría como un 20%, un 25%, más o menos. Habría que sacar los cálculos. Vale. Pero aproximadamente ahí ya tengo la alerta de que si ya llegaste hasta este punto, es el último momento en el que yo ampliaría. Es lo que yo tengo en mi estrategia personal. La gente puede seguir ampliando más abajo, pero eso ya es a riesgo de cada quien. ¿Qué sucede? Si yo estoy diversificado y, por ejemplo, Walgreens era un 0,5% de mi cartera, que nada, pues yo seguí ampliando en esos niveles Fibonacci. Ya en el último nivel amplié poco, o sea, yo trato siempre de tener un porcentaje de diversificación bastante bueno. ¿Para qué? Para que si, por ejemplo, le hacen una OPA, como a Walgreens, pues no me duela, o sea, no me duela tanto. Que sí, que la tengo en negativo, pero es como, bueno, las cosas pasan, para no decirlo en inglés y Mm. que nos baneen. Ya. Vale, bueno, como he dicho, hemos empezado ya con la pelota grande. Vamos a rebobinar un poco para atrás, vamos a conocerte, para los que no te conozcan. Bueno, como has dicho tú antes, está tu canal en la descripción, pero cuéntanos un poco cómo es esto, es lo que me parece más interesante a mí, sobre todo para llevar la inversión a las personas que no están invirtiendo aún. ¿Cuál es tu primer contacto con la inversión? ¿De dónde viene? ¿Cómo sucede? ¿Cómo te acercas? Cuéntanos un poquito. Muy bien, muy bien. Bueno, desde muy pequeño siempre he estado atraído por el dinero, pero no en el sentido de que el dinero es lo más preciado que yo busco. No, al contrario. Es simplemente, me ha llamado la atención. Desde pequeño yo vendía pegatinas o adhesivos con muñequitos en el colegio. Y era algo natural para mí. Era, bueno, yo
me voy, compro un adhesivo gigantesco, recorto las figuritas y se las vendo a mis compañeros de clase. Empecé a venderlas y la maestra llamó a mis padres, los citó y les dijo, oye, Juan está vendiendo pegatinas a sus compañeros, ustedes están pasándola mal financieramente y algo está pasando. Y mis padres y que, no, ¿por qué? No, no, es que lo está vendiendo y lo está haciendo para tener dinero y poder comprarse sus cosas en la cantina. Nosotros la llamamos la cantina. Era Sí. como una pequeña tienda donde tú podías comprar las chuches en el recreo. Y claro, yo tenía ya esa idea de lo que era el dinero, de ganármelo. Y claro, yo me guardaba algo de dinero para luego decirle a mi madre, mamá, vamos a la papelería, compramos más adhesivos gigantescos, yo sigo recortando y reinicio el ciclo de la venta de las pegatinas. Eso, digamos que a inicios digamos que esa visión del dinero. Como a los 10 años, sí, a los 10 años aproximadamente, estando yo sí, como en cuarto grado de primaria, empiezo a darme cuenta de que había una necesidad de hacer como una especie de resúmenes o cuestionarios de las diferentes materias que íbamos a tener exámenes. Entonces, nosotros, yo soy de Venezuela, pero no lo he dicho, y allá teníamos las mismas materias que acá, solo que al final de cada lapso, a cada trimestre, teníamos un examen final, que nosotros lo llamábamos exámenes de lapso. Obviamente son exámenes muy condensados, muy densos de toda la materia del trimestre, donde tenías que literalmente, como decimos nosotros, darte un puñal de teoría para poder salir con una buena nota, una buena calificación. Y se me prendió el bombillo, Ingenio Finanzas, de ahí es donde viene el logo de Ingenio Ojos. Finanzas, se me prendió el bombillo y dije, oye, aquí hay una necesidad, voy a ver cómo le saco provecho para poder ganar un poco de dinero. Entonces, ¿qué hice? Estaba estudiando, por ejemplo, para sociales y dije, vale, tengo el libro y tengo los textos. Según lo que yo interpreto y estoy estudiando, y digo, vale, resalto todo esto y me lo llevo a un cuaderno de notas en donde posteriormente lo traspasé o lo traspasaba a máquina, pero la máquina de mi padre del Cataplum, de hecho era una máquina como de 1960 que era clicky, 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 de que la gente no lo va a entender ahora, porque estamos en la época de los ordenadores, pero yo traspasaba todo lo que, mis notas del cuaderno, las cosas más importantes, las pasaba en limpio en una hoja y luego mi padre iba a una fotocopiadora y yo tenía como unos cuestionarios como de unas 10 páginas por materia, o sea, el de sociales, el de lengua, el de ciencias, y todo era producto de mi estudio. ¿Para qué? Yo le decía, papá, sácale 20 copias a este cuestionario. Yo los engrapaba, de hecho le ponía en la portada inicial, esto no es recomendación de... ¿Cómo era que decía? No, no, era comiquísimo, o sea, con 10 años, por Ya, Dios. ya, estoy O sea, flipando. yo decía, esto es responsable, o sea, que la nota que tú saques en el examen es responsabilidad tuya. En ningún momento el estudiar con esto representa una garantía para poder sacar buena nota. Y mis padres flipaban, ellos obviamente me apoyaron en eso y bueno, claro, era algo mío. Obviamente ya ellos ya estaban con preaviso y hablaron con la maestra y les dijo, Juan está haciendo esto, ojo, tranquilo, simplemente para ayudarlo en su desarrollo financiero. Y claro, hice dinero con mis Wow. cuestionarios. Eso lo hice en cuarto y quinto año, en cuarto y quinto grado, perdón. Ya después me fastidié, maduré, llegó la adolescencia y dije, ya no me importa. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál fue mi evolución? Ya no hice cuestionarios porque me daba fastidio hacer tanto y ya te puedes imaginar hacer un cuestionario con Sí, sí, una era máquina de mucho escribir trabajo, ¿no?
sí, en ese momento yo no tenía un ordenador en casa, ya eso llegó más adelante. Y bueno, lo que hice fue con ese dinero, yo era el banco de mi casa. Si mi padre no tenía efectivo, billetes para poder pagarle, qué sé yo, mira, que voy a la panadería, Juan, dame ahí tantos bolívares, porque el bolívar es la moneda de Venezuela. Y entonces yo le decía, vale, toma aquí el dinero, pero es aún, creo que era un 5% diario y claro, de interés. Entonces, eso obligaba a mi padre a que al día siguiente me tenía que dar el dinero más el 5%. Y cada día que pasara, obviamente yo le llevaba su cuenta, el registro de cuándo fue que yo se lo presté, y al final yo le pasaba cuentas y le decía, me debes tanto. Pero lo del interés, Y ¿era yo era idea pequeño, tuya o te lo propuso tu padre o algo? idea mía, Wow, tío, yo idea flipo. mía. Bueno, ya te puedes imaginar eh, es que da risa, pero esa mentalidad infantil de 5% diario, lo tomas o lo dejas. Y ahora sí como yo soy el que tiene el dinero. Y mis padres como que, vaya, este va a estudiar algo de finanzas de banco o algo. Y bueno, estuve haciendo eso y ya después de ahí, como estando como por tercer año, empiezo a hacer páginas web, eh, digamos que de una manera muy básica, autodidacta. Empecé a buscar pequeños clientes. Entonces, claro, empecé también a desarrollar mi propio emprendimiento hasta que ya a final de la universidad, ya varios años, ya tenía una empresa de diseño web. A mí me gustó mucho la experiencia, estuve bastante metido con el trato con clientes y eso, gestión del dinero. Y bueno, eso es básicamente, digamos que lo que sería el dinero como tal, cómo ha evolucionado y cómo ese ingenio de finanzas, ese ingenio que se fue desarrollando desde pequeñito y luego el desarrollo con financiero me llevó hasta donde estoy hoy. Que ahora con el tema de dividendos. Mi padre, Espera, espera. él es, Vale, vale. ajá, vale, Esto vale. antes de que empezases a invertir, ¿no? Esto antes de empezar Vale, a vale, vale, invertir. vale. O Vale, sea, como que es de mi repente me has relación hablado con de el dinero dividendos, desde digo, pequeño. vale, vale. Vale, vale, sigue, Esto sigue. es toda mi relación con el dinero. Eh, Ahí básicamente yo hasta ese momento no había invertido. Mi padre, él es médico y él tiene acciones en una clínica privada en Caracas, ¿vale? Como toda empresa privada, paga, si tiene un rendimiento positivo en el último año, en el último ejercicio, pues pagan dividendos. Entonces, yo desde muy pequeño siempre escuché la palabra dividendos, ¿no? Que van a pagar los dividendos, no, que van a pagar los dividendos. Todos los años era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y era una cuantía interesante, como, tanto así que hasta pagábamos las vacaciones nuestras de la familia con los dividendos que percibía mi padre. Entonces, ahí ya empezó como, vale, una acción da como consecuencia unos dividendos y la empresa le va bien. Entonces, bueno, si escuchan a mi perrita, es que está por aquí, ve a otro perrito y empieza a ladrarle. Así que, bueno, nada, No se oye, tranquilo. hago esa acotación. No se oye, no se oye. Entonces, vale, vale. El, digamos que, entonces ya el tema de los dividendos para mí era algo, ya desde muy pequeño, algo natural. Cuando yo estoy como aproximadamente en el año 2009, yo ya estaba a mitad de carrera universitaria, estaba estudiando ingeniería industrial, empiezo a ver la materia de finanzas, finanzas corporativas. Y empiezan a hablarme de análisis de empresas, valor futuro, valor presente, la tasa de crecimiento de una empresa, el riesgo. Empiezan a hablarme de un montón de términos que yo digo, wow, esto me gusta, esto me llama la atención, pero se quedó ahí, ¿ok? Mi hermano, yo soy el mayor de mis hermanos. El segundo, él empieza a estudiar administración de empresas. Y ahí sí, obviamente están, pero con finanzas de 24/7, dale, 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 dale. Y un profesor, no recuerdo de qué materia era, le recomienda entrar en una página web que era OTQ, no me acuerdo la verdad el nombre exacto, era como una especie de academia para inversores,
de Estados Unidos, toda la página era en inglés, en donde tú podías hacer compra de acciones simuladas, obviamente. O sea, era un dinero ficticio, de hecho, te asignabas el dinero. De hecho, yo me puse $200.000. Tengo $200.000, enter. Eso es lo que tienes en cartera. Y tú vas a ir comprando acciones dependiendo del feeling que te dé. O sea, imagínate, yo ni siquiera ni análisis técnico, ni fundamental, ni nada. Tanto así que yo tenía, creo que era como el 60% de mi cartera en Apple, en aquel momento, que ya ni recuerdo el monto al que yo habré comprado en ese, en ese instante. Y, y bueno, yo empecé a hacer como que mis primeros toques con la compra de acciones, y veía cómo crecía, cómo bajaban las empresas que yo tenía en cartera. Le iba haciendo seguimiento, pero era como un juego. Claro, yo estaba a mitad de la universidad, en Venezuela no había posibilidad no era tan fácil obtener divisas extranjeras, dólares, euros, para poder hacer este tipo de operaciones. Y también en la época no existía tanta, digamos que oferta de brokers online para poder hacer este tipo de operaciones. Entonces, bueno, yo seguí haciendo mis compras, revisaba mi portafolio y me quedé con esa espinita. Yo decía, vale, esto me gustaría hacerlo ya cuando empiece a trabajar, cuando ya esté graduado y empezar a hacer mis compras. ¿Qué, qué ocurre luego? Ya cuando empiezo a trabajar, en la situación en Venezuela empeora muchísimo. Nos bloquean la posibilidad de obtener dólares a través de órganos oficiales, porque el gobierno venezolano lo que decía es, hazme una solicitud de dólares, qué sé yo, creo que al año nos permitían $2.000 para poder solicitarlo. O sea, nosotros teníamos que pedirle permiso al gobierno para que nos diera dólares. O sea, canjear nuestros bolívares para que nos dieran dólares. O sea, literalmente un corralito. Algo que estábamos ahí nosotros como ovejas dentro de un corral y no podíamos salir. O sea, eso en la época de Chávez. Obviamente eso me incomodaba y ya empecé yo a decir, oye, no, creo que Venezuela no es el momento, no es el lugar exacto para poder crecer como inversor y también profesionalmente y personalmente. Y bueno, no pude invertir desde ese momento, desde mis 24 años que yo me graduó de la universidad. Estando en el MBA, yo hice un máster de administración de empresas como 2 años después de haberme graduado. Ya tenía mis 26, 27 años. Y estoy en administración financiera, una de las materias que me encantó, por cierto. Yo era el más dedicado, el más esforzado porque me gustaba. Y de hecho, el profesor, él era IF. Él lo decía de una manera orgullosa de que yo estudiaba, un señor español, Aguirre Beitía, de apellido. No me acuerdo el nombre, pero el apellido era Aguirre Beitía. El señor español decía, yo tengo la libertad financiera y yo he estado invirtiendo toda mi vida y bueno, yo estoy dando clases ad honorem porque me gusta. O sea, literalmente él estaba dándome clases a mí, como tú y yo estamos ahora grabando sin esperar nada a cambio. Entonces, un tío bastante, bastante preparado, una persona muy, muy buena. Y literalmente ahí sí, esa materia para mí fue como boom. O sea, mi mente explotó porque literalmente me presionó y me obligó a salir de mi zona de confort para entender todo lo que era el riesgo, pero analizar bien el riesgo de una empresa, cuáles son los parámetros que uno necesita para poder aprender de cómo hacer una buena inversión. Y claro, todo eso enfocado digamos que en el ambiente corporativo. O sea, yo estando como comprador, que de hecho esa sería como que mi ocupación, no mi profesión, sino mi ocupación. Yo siempre he estado en departamentos de compras, de aprovisionamiento. Entonces era cómo evaluar a mis proveedores y las cuentas de mis proveedores para saber si son buenos o no empresas que me generen un riesgo. Ahí ya me quedó digamos que esa duda o esa espinita de, se puede analizar una empresa, se puede sacar datos de las empresas
Y claro, no podía invertir porque la misma Venezuela, el ambiente del país no te lo permitía. En el 2017 yo emigro de Venezuela a España, mi madre es española, se fue muy, muy pequeñita con su familia a Venezuela a hacer la América. Y bueno, se casa con mi padre, que es venezolano, y ahí es donde nacemos todos nosotros y hacemos nuestra vida. En el 2017 emigro con mi mujer y con mi hijo de 1 año a España, a Madrid. Y ahí literalmente digo, es el momento de empezar a invertir. O sea, ahora sí, ya que tengo un trabajo, que estoy ganando en euros y no tengo que pedirle dinero, permiso al gobierno para que me dé divisas para poder invertir. Y además coincidió con el boom de Internet, de los brokers por Internet. Así que, pues bueno, decidí empezar a tener mi educación en la parte de análisis técnico y, pues bueno, a incursionar en la parte del trading. Al principio, pues me di mis golpes y eso, que normal para una persona que está empezando con poco dinero, pero poco a poco fui, digamos que afinando mi estrategia, que es lo que yo siempre digo, que cada persona es un mundo y cada persona tiene o se arma su propia estrategia según lo que le dé más confianza. Entonces, en el trading yo me creé una estrategia para saber cuándo entrar y cuándo salir, que en el largo plazo el salir, mm, digamos que, bueno, según la teoría, tú dices, tú compras es para no vender nunca, pero no necesariamente eh, es así. O sea, si una empresa se deteriora tanto a nivel fundamental y tú ves que cada año va empeorando, empeorando, es que tienes que quitártela de en medio porque lo más probable es que vaya a acercarse a cero y pierdas esa posición. Obviamente ahí es cuando tú pierdes la convicción en esa empresa, pero a mí nada más me ha pasado una vez y ha sido con Walgreens, que fue de las primeritas que compré dejando el trading. O sea, hubo un momento en que yo dije, voy a dejar el trading porque esto me está generando mucha ansiedad, mucho estrés y no es necesario tanto, o sea, dedicarle tanto de mi mente y de mi agotamiento físico, porque no estaba durmiendo bien, tenía problemas de ansiedad, por eso, porque yo cerraba los ojos y veía gráficos que subían y bajaban rayitas. Y un momento que yo le dije a mi mujer, es que no puedo dormir, estoy demasiado estresado. Y mi mujer me dice, ¿y por qué no dejas de hacer eso? O sea, lo que tú estás invirtiendo en salud no compensa lo que estás ganando en dinero. Que sí, que estaba ganando algo de dinero, era como de, del 100% de las operaciones, el 61%, yo llevaba el registro y el 61% de las operaciones salía positivo. O sea, es decir, estaba siendo rentable, pero la ganancia total, el rendimiento total, no compensaba el esfuerzo titánico que yo estaba teniendo a nivel mental y de estrés para poder justificarlo. Entonces, ¿qué fue mi decisión? Dejar, pero cortar por lo sano el tema del trading. Ahí llegó un momento de, digamos que, reflexión de decir, vale, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo que me da paz? Vale, yo estoy viendo que hay unos inversores que están diciendo que a largo plazo los rendimientos no son tan grandes, pero son más seguros. O sea, te va a dar más tranquilidad si tú inviertes en una empresa X, que por cierto, la primera que compré fue Bayer, la farmacéutica. Estaba muy, muy arriba, pero bueno, tenía el retroceso Fibonacci de 50, fue mi primera posición. Y bueno, sigo cayendo, 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 cayendo. Pero bueno, eso es un muerto de mi cartera. Que eso ya después lo podemos hablar con calma. Eso yo lo llamo los muertos, porque son pocos, pero son de aquellas empresas que compré al principio. Y bueno, me daba paz el hecho de poder invertir y no tener un retroceso del -40% en 2 días, ¿sabes? Yo ahora, si una empresa me retrocede un 30%, estoy así. Retomamos la grabación, ha habido un problema técnico, se me ha ido la luz, pero bueno, no pasa nada, hemos vuelto, así que seguimos con el programa. Disculpa, disculpa de verdad las molestias, pero bueno, son cosas que pasan. Al menos se ha guardado todo lo que hemos grabado antes, que era a mí lo que me preocupaba.
Bueno, Muy bien. nos estabas contando de tu primera inversión Bayer y la nueva forma de invertir por dividendos. Eso es. A mí me daba mucha tranquilidad el invertir a largo plazo, no ver que al comprar una acción me cayera un 40 o un 50% en 2, 3 días. Eso para mí me daba mucha paz. Yo veía que en un día caía un 0,5% y era como, ¿qué es esto? O sea, mi nivel de tolerancia era muy, muy alto para poder soportar unas caídas tan brutales. Y claro, como yo operaba en rangos de 15 minutos, en un gráfico de 15 minutos para hacer trading, 15 30 minutos, tú veías que una operación bajaba muchísimo en comparación a largo plazo, o sea, porque a largo plazo tú utilizas gráficos de gráfico semanal o gráfico mensual, y para que te baje un 2% es que tiene que ocurrir una hecatombe. Entonces es algo que a mí me daba mucha tranquilidad ver que prácticamente no fluctuaba nada a largo plazo, y eso era lo que yo estaba buscando y era lo que me daba paz. Entonces, estando haciendo esto, mis primeros experimentos con el largo plazo, ya metiéndome con el análisis fundamental de lleno, es verdad que yo ya tenía una capacitación universitaria y en el máster de esto, pero no me había puesto a utilizarlo para poder analizar una empresa, digamos, que es en la que yo voy a invertir. Entonces, eso para mí fue nuevo, fue como, wow, qué bien, yo puedo buscar datos de las empresas que me gustan, puedo incluso separar cuáles están bien, cuáles están mal. Y ahí empezó el tema de mi radar de empresas, muy, muy primitivo, con uno que otro parámetro como para poder separar y hacer un triaje entre las empresas que me gustaban y poder decidir en dónde invertir y en cuál no. Al final, ya estoy teniendo cerca de 30 parámetros en el radar, o sea, ya te puedes imaginar en el filtro que yo le tengo que hacer para que una empresa esté ok, Juan invierte ahí. Es muy, muy estricto, pero claro, ese criterio de filtro los pongo yo según lo que a mí me da tranquilidad y lo que me da la experiencia. Yo reviso, tengo una parte fundamental y una parte de análisis técnico donde yo tengo en cuenta las medias ponderadas del precio en, en el gráfico semanal y en el gráfico mensual, las medias ponderadas de 200 periodos, es decir, desde hoy 200 semanas, si es en el gráfico semanal, 200 semanas antes, entonces te va diciendo cuál es la tendencia del precio, que es como una línea, que yo la pongo en color naranja. Y lo mismo con el gráfico mensual. Si yo pongo 200 meses, estamos yéndonos a 200 meses para atrás. Es una barbaridad. Entonces, claro, si el precio está por debajo de esa media de 200 meses, o sea, está infravalorada, y obviamente hay que revisar en profundidad qué es lo que está ocurriendo con ese precio. No te está dando señal de cómprala sí o sí, ¿sabes? Pero por lo menos te está invitando, te está diciendo, hey, aquí estoy, revísame porque probablemente a nivel fundamental el negocio se esté llevando bien, pero exista un capricho del mercado que me tiene con el precio por aquí abajo y puedes aprovechar esa oportunidad. Pero bueno, eso ya es algo que depende de cada quien si decide o no asumir ese riesgo. Pero claro, 200 meses, son muchísimos años. Si una empresa está Eso es. por debajo de esa media, es que hay algo grave ahí, ¿no? Quiero decir, no es algo, que bien, que está infravalorada, sino es que está cotizando, o sea, ha perdido el valor durante todos esos años. Bueno, el valor no, el precio. Quiero decir que puede ser un problema Correcto. bastante grave, ¿no? O no? Generalmente no. Bueno, un ejemplo de esto es 3M. 3M fue una cuestión coyuntural, algo puntual, que ellos tomaron las decisiones necesarias para poder rebotar, pero cayeron muchísimo. Sí. Y era algo puntual que en ese momento todo el mundo satanizaba a 3M. 3M se va a ir al infierno y no tiene ningún sentido invertir ahí, no metas tu dinero ahí.
Y de hecho, mi hermano, el segundo, él trabajó en 3M. Y él me decía, Juan, no tiene ningún sentido que una empresa como 3M, que es tan potente y tiene productos de tan buena calidad, esté cotizando a estos niveles. De hecho, él también tiene su cartera de inversión y él también tiene 3M invertido. Entonces, estando en esos mínimos, ¿qué era lo que él y yo hablábamos? Pero es que hay que ampliar. O sea, si tú tienes convicción, lo que siempre digo, ya la tienes estudiada, tú sabes que digamos que todo el precio y todo lo que está hablándose en las redes sociales y la gente está alteradísima porque es que esa empresa se va al infierno, pero aquellas personas que se aíslan de todo eso y deciden pensar a futuro y decir, hey, mira toda esta cantidad de productos que son, o sea, que es que tienen la patente de estos productos. Son productos muy buenos que lo consume hasta el monje tibetano en la montaña en la China, perdón, en el Tíbet. Y ese tipo de productos no van a morir, o sea, esa empresa no va a morir. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Pues separaron sus empresas en 3M Solventum. Solventum va como una moto y 3M, pues bueno, ahí va también rebotando y levantando cabeza. Entonces, hay que separar aquellas empresas que van mal y que no tienen una barrera de entrada suficientemente fuerte en el sector, en el negocio, como por ejemplo podría ser Walgreens, que la competencia es, pero salvaje. Y no, o sea, es que, ¿qué hace Walgreens? O sea, tiene un montón de farmacias o locales comerciales donde venden productos de farmacéuticos y también digamos ¿cómo lo llamaría? Como tipo perfumería, pero hasta ahí. O sea, y cualquiera puede montar un negocio así. No hay una barrera de entrada. O sea, tiene CVS también, que hace prácticamente lo mismo, y muchas otras. Entonces, comparar un Walgreens con un 3M, el 3M tiene una línea de desarrollo de productos brutal, de investigación, que es otra naturaleza de empresa. Entonces, si una empresa como 3M, que investiga, desarrolla y está siempre haciendo mejores cosas y de calidad, por cierto, o sea, productos que Sí, uno sí. como consumidor, uno dice, vaya, es que yo prefiero un producto Scotch a uno chino, como dice mi mujer, gato, perro, cambur, o sea, marca gato, perro, cambur. Eso vale, o sea, el poder de marca y también la calidad de ese producto vale. Entonces, resumiendo, mi hermano y yo dijimos, hay que ampliar en 3M cuando estaba en mínimos y así lo decidimos. Y bueno, la razón la tenemos ahora, pero que sí, ya a toro pasado, todo cuento es Claro. muy bonito. Decir, vale, como cuando invertí en el 2009, decir, si hubieras invertido tanto en Apple, hoy tendrías tantos millones. Vale, eso tú no lo hubieras sabido. Y de hecho, nadie lo sabe, sino ya muchos años después. Entonces, 3M uno que estaba, digamos que con la convicción de que esa empresa iba a tener unos mejores años futuros y no necesariamente tenían que seguir la estela negativa que iba cayendo el precio, pues el momento cuando estén en los mínimos es cuando hay que armarse de valor, confiar en tu análisis cualitativo pensando que esa empresa va a remontar y va a levantar cabeza. Pues eso es lo que cuando yo te digo que yo estoy seguro de que esa empresa va a crecer en un futuro. Pero eso no viene de yo ver los números o de yo confiar ciegamente, decir yo le rezo a Dios todos los días para que 3M suba. No, no, es que uno tiene que analizar cualitativamente qué productos vende esa empresa, cómo se está gestionando, qué está haciendo para poder revertir esa situación o qué es lo que se piensa hacer para revertir la situación y tener la convicción para uno decir, yo estoy seguro de que va a subir. Entonces, obviamente, tú diversificas, tú no vas a meter el 80% de tu liquidez en una 3M, sino que tú podrás ponerle un 4, un 3% de tu liquidez en 3M
y vas diversificando en otras empresas que te vayas encontrando por el camino. Pero ese 3%, tú estás tranquilo, tú dices, yo ahí pongo mi dinero por muchos años, va a ganar dividendos. Probablemente en ese momento se separen las dos empresas, 3M y Solvento, que en ese momento no se sabía que esa decisión la iban a hacer, pero eso puede ocurrir. Una empresa que tú tienes en cartera se puede dividir en dos o en tres o en lo que ellos decidan. ¿Para qué? Para distribuir la deuda, etcétera, etcétera. Y así, en esa distribución, pues bueno, mitigan digamos que la situación puntual en la que se encuentran. Entonces, eso hay que entenderlo y saber y tener experiencia, o como digo yo, callo o una costra de heridas de guerra que uno tiene ya en la inversión. Y eso te ayuda a tener esa convicción para confiar en que una empresa va a subir. Vale, siempre se habla de que, ¿no? Que hay que entrar con el precio más bajo posible, ¿no? Comprar barato para obtener y tal. No siendo value o growth, sino simplemente, aunque no la vayas a vender nunca, cuanto más menos pagues por la empresa, mejor y más deal tendrás. Pero yo siempre me digo, a ver, esto es un camino muy largo, la inversión por dividendos, ¿vale? Y la gente, a ver qué piensas, ¿vale? Y la gente se preocupa, creo que en exceso del precio, cuando a la hora de entrar, vale, ya está en el precio y cuando entran con un porcentaje muy pequeño del total que esa empresa va a tener en la cartera a lo largo de los años, ¿no? Entonces, al final, estar parado o estar tan preocupado por el precio a largo plazo, yo creo que no tiene mucho impacto, a no ser que cuando entras metes una buena cantidad. ¿Sabes? Cuando la gente está entrando con, es que llevo un año esperando esta empresa y cuando entro con 500 euros o entro con 1000 y piensas tener una cartera de 200.000. Entonces pienso que ahí no tiene ningún sentido, ¿no? Tú cuando esperas al precio, porque tú esperas al precio, ¿no? ¿Tú entras Sí. fuerte o cómo haces? No, el consejo que yo siempre le doy a mis hermanos, que los dos están invirtiendo, es que si tú tienes digamos que un cartucho de una escopeta, que los que hacen, los que se van de caza, tienen una escopeta y van a cazar perdices, qué sé yo. Para esa escopeta tienes 20 cartuchos. Pues digamos que esos 20 cartuchos son los que componen tu liquidez. Entonces tú vas a hacer tantos disparos como te den tranquilidad en una presa, que en este caso sería, la analogía es una empresa. Entonces, si por ejemplo tú confías mucho en una empresa, por ejemplo tipo 3M, pues de los 20 cartuchos que tú tienes de liquidez, pues bueno, puedes disparar dos o tres cartuchos para estar bien posicionado ahí, pero diversificando en otros, o sea, puedes dividir esos cartuchos en otras empresas, o puedes, dependiendo de la convicción que tú tengas, puedes dispararle un cartucho, dos, tres cartuchos, pero no más de ahí. ¿Por qué? Porque ya estando en una posición muy, muy fuerte, en donde ese porcentaje de tu cartera, por ejemplo, si yo 3M, si representa un 40% de mi cartera, hipotéticamente, y sigue cayendo, pues psicológicamente me va a generar un poco de estrés de ver que el número en negativo rojo en el broker sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y eso no te ayuda, digamos que a nivel psicológico, pero bueno, eso es Juancho entendiendo sus propios demonios, lo que yo siempre digo. O sea, los demonios que uno tiene acá son muy difíciles de dominar, y si tú ya los conoces, ya tú ya sabes qué puedes hacer para contrarrestar y no caer en esa situación de estrés, de ver el número negativo constantemente. No tiene ningún problema en que tú, qué sé yo, en tu cartera tienes una empresa que te pesa un 3, un 4, un 5% y la ves cayendo, versus una empresa que tenga el 50%. Obviamente el impacto es mayor a corto plazo. O sea, si tú ves que esa única empresa cae, que por eso es que siempre recomendamos diversificar lo mejor que se pueda. ¿Para qué? Para tener menos estrés al momento de las fluctuaciones del mercado, que son naturales.
O sea, si tú compraste a un precio y por mala suerte sigue cayendo, la convicción que tú tengas en esa empresa te va a hacer ampliar, pero ¿y si sigue cayendo? ¿Qué ocurre? No va a ser lo mismo tener un Walgreens que te pesara el 50% en tu cartera a que te pesara un 1%. Vale, que sí, que con los años y con el aumento de lo que tú le vas ingresando al broker, ese porcentaje va a ir cayendo, 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 que es lo que te digo, que llegó a tener un 0,05% cuando salí de Walgreens. Era nada, era como, déjame quitarme esto porque esto se va a morir y al final terminaron opándola. Pero es lo que yo recomiendo. Traten de diversificar, que en ese momento no importa si te pesa un 10% o un 15% de la cartera, porque capaz estás empezando en la cartera y tienes pocas empresas ahí en el portafolio, pero con los años te vas a dar cuenta que ese 15% de hoy va a terminar siendo un 1% o incluso menos con los años, si no la amplías, obviamente. Entonces, eso es lo que yo recomiendo que se haga. Diversificar lo más que se pueda y si tú en un momento coyuntural, por ejemplo, tipo 3M, ves la oportunidad gigantesca, pues no te gastes los 20 cartuchos, gástate unos 3 o unos 4 que estás bien posicionado en ese momento que tú dices, pues a estos 4 cartuchos le voy a sacar un buen jugo de rentabilidad en unos años, pero ya tengo esos 4 cartuchos ahí. ¿Qué sucede? Si le metes los 20 cartuchos a 3M y sigue cayendo, es que como en las caricaturas japonesas que te empieza a caer la gota así de sudor, tú dices, uy, 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 ¿qué hice? Es eso mismo, es lo que te dé calma. Para que se entienda, cuando hablas de los 20 cartuchos, hablas de los 20 cartuchos que tienes en ese momento en liquidez, no de toda la Eso es, liquidez que quieres destinar a 3M, ¿no? eso es. Lo Vale, que tienes en total de liquidez. en ese momento. Claro, pero Eso es. normalmente, la gente normal en liquidez suele tener una cantidad muy pequeña en comparación con la cartera, ¿no? O sea, los grandes Eso es. inversores sí que guardan enormes cantidades de liquidez, que es lo que se debe hacer, pero en general la gente como tú y como yo no lo hace, ¿no? Entonces, claro, porque si vamos haciendo una cartera durante años y años y años y años y queremos que esa cartera sea cuanto más grande mejor, normalmente en todas las empresas de la cartera iremos metiendo dinero todos los años, idealmente, ¿no? Eso es. Eso es. Entonces, esperar, es lo que digo yo siempre, esperar un buen precio para meterle a lo mejor, yo qué sé, el 5% de lo que le vas a meter en toda tu vida, o a lo mejor menos, en lugar de ir metiendo año a año. Entonces, yo he hecho simulaciones que tengo en el canal, que podéis ver por aquí, en el que, bueno, son simulaciones y son proyecciones que son absurdas porque no sabemos lo que va a pasar, pero la única manera de hacer proyecciones es inventarte, o sea, creer, ¿vale? Poner unos números, porque si no, no puedes hacer nada. Entonces, cuando pones empresas que tienen un crecimiento grande y proyectas, vale, yo en esta empresa voy a estar invertido 20 años y voy a meter todos los años X dinero, ¿vale? Imagínate, 1.000 euros todos los años en Visa, siempre pongo los mismos ejemplos, pero bueno. Un DCA. Sí, pero no DCA mensual, sino que, bueno, cada año voy a destinar X dinero a esta empresa. En el momento que a mí me dé la gana, pero cada año, si esa empresa va bien, va a ser más cara. Por lo cual me van a dar igual los momentos de pico bajo, porque así redondeando, ¿vale? Haciendo la media, yo cada año voy a meter independientemente de cómo está. Si está baja, guay, pero si está alta también voy a meter, ¿no? Entonces, cuando haces eso en una media de un crecimiento, yo qué sé, me da igual, del 6%, del 10% anual, tú vas a estar pagando un 6%, un 10% más cada vez que compras. Pero a largo plazo esas inversiones salen bien y rentan bien y te Sí. dan muy buena rentabilidad. Entonces, si en lugar de hacer eso solo metes cuando da una buena oportunidad, que hay empresas que dan pocas, y cuando lo haces metes poco, cuando llegas al final de ese periodo vas a tener mucho menos invertido y menos rentabilidad. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Entiendes la Sí, sí, sí. cuestión? Ahí, ahí, ahí diferimos. De hecho, mi estrategia es esa segunda que estás comentando, de esperar un mínimo en una empresa. Que sí, que no le voy a meter los 20 cartuchos de mi liquidez que tenga en ese momento, pero yo no estoy pensando en que mi cartera dentro de unos 20 años va a tener X cantidad de dinero. No, yo lo que estoy es, como el origen de todo esto, es tener paz mental al momento de invertir. A mí me da estrés
que a mí, Juancho, me da estrés ver que esa empresa cae un 30, un 40%. O sea, cuando ya una empresa ya haya caído un 30, un 40%, algo está pasando. Y ojo, ya la compré en mínimos y sigue cayendo. Entonces, eso obviamente me da estrés porque yo digo, en algún momento va a tener que rebotar. Pero por eso es que yo digo de que hay que diversificar, porque no necesariamente las 5 empresas que compres, las 6 empresas que compres con esa liquidez, las 5 o 6 vayan a caer y les vaya a ocurrir lo mismo. Muy probablemente una de ellas, perdón, no muy probablemente, probablemente una de ellas caiga como tipo Walgreens o tipo Bayer, que no le han opado, pero que está abajo, está en negativo, pero las otras 4 que compraste compensan muchísimo esa pérdida. Entonces, a nivel global, tú haces tu diversificación, no tan amplia, porque si no, entonces tendrías un índice, o sea, tu cartera sería un Sí, sí, índice, claro. pero la idea sería esa, de diversificar en unas cuantas, para que al corto plazo, dentro de un año o 2 años, las fluctuaciones del mercado no te hagan perder el sueño, básicamente. ¿Qué ocurre? O al menos eso es lo que hago yo. Yo no veo cuánto dinero voy a tener dentro de unos 20 años en mi portafolio, sino que lo veo es a corto plazo para lo que me dé tranquilidad. ¿Qué sucede? Si llega a caer, la ampliaré. Si inversión y ahí se quedó. Pero ¿qué sucede? Espera, Juancho, En mi perdona, se, radar se te ha yo ido la tengo... conexión un Sí, ratito y he perdido la última frase. vale, Si sigue vale. cayendo, la comprarás y si sigue subiendo, Sí. Y si sigue subiendo, pues no compraré porque no va a volver a estar en esa franja del Fibonacci 50. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que llegue a máximos y luego exista otro ciclo bajista, y ahí yo trazaré otro Fibonacci, esperaré el 50% de ese nuevo impulso alcista y volveré a ampliar, digamos que progresivamente. O sea, estaría haciendo lo mismo que tú, solamente que yo esperaría un retroceso del precio constantemente. O sea, el precio, yo lo compré aquí, ¿vale? El precio subió hasta aquí y yo no voy a comprar aquí arriba, ni loco. ¿Por qué? Porque está en máximo. Yo voy a esperar a que retroceda hasta esta mitad. O sea, fíjate todo lo que ha caído. Entonces, aquí en esta mitad, yo, si la empresa, yo digo, es que va como una moto, es una Google y va a seguir subiendo, pues aquí yo compro, ¿vale? En el retroceso 50% de este impulso alcista. Si sigue cayendo un poquito más, pues amplío aquí abajo. Y así voy ampliando, que sí, que vas promediando al alza, pero siempre, siempre esperando retrocesos vale, entiendo. para obtener el mejor precio posible. Entiendo. Bueno, que yo no es que lo haga así, te planteo pensamientos que tengo, ¿no? Porque, bueno, al final, como inversores, yo personalmente siempre estoy dando vueltas constantemente a cuál es la mejor forma de hacer que mi cartera esté sana, que esté bien, de conseguir lo que quiero, ¿no? Raúl, lo que te dé más paz Claro, a claro. ti, ya, más Pero, nada. pero por eso me gusta hablar con vosotros, porque de cada persona voy cogiendo ideas súper interesantes. Entonces yo planteo, siempre hago de abogado del diablo, ¿no? Me voy al otro lado, lo planteo y a ver qué me decís. Mira, estamos hablando mucho de lo de Fibonacci, que yo no entiendo nada. No sé si las personas que nos ven, bueno, habrá gente que sí, habrá gente que no. Entonces, ¿puedes compartir pantalla y ponernos algún ejemplo de alguna empresa con nombre y apellidos, independientemente de Pues que la sí, lleves o no? aquí tenemos el gráfico de Bristol Myers Squibb, el ticker BMY, y está en gráfico mensual. Estoy utilizando TradingView, que es la aplicación que yo utilizo para poder analizar todos los gráficos que me llaman la atención. Si se fijan, voy a poner un poco más lejos. ¿Qué es un Fibonacci? Un Fibonacci es un instrumento de medición del precio, de lo que sería el crecimiento de un precio y los diferentes retrocesos que ha tenido en un periodo de tiempo. Por ejemplo, yo de hecho voy a borrar esto para que lo puedan ver cómo lo hago. De este lado, yo tengo un montón de opciones.
en este caso sería todos los diferentes herramientas Fibonacci que existen. Yo utilizo el retroceso de Fibonacci, el más sencillito. Le haces clic y te vas por ejemplo, en un impulso alcista. Por ejemplo, es que ves acá, tú te vas desde el punto más, el mínimo, haces clic y luego vas siguiendo ese impulso alcista hasta ese punto máximo del precio que es aquí y luego haces clic. Entonces, esta línea puntea se queda grabada. Voy a ampliarlo un poco más para Una que se pregunta, vea. ¿por qué no has elegido el máximo de la derecha que es más alto? eh, Porque imagínate que estamos en de 2000, estamos en 2018, en Ah, julio de vale, vale, 2018, vale. ¿vale? O sea, todo lo que está a la derecha del mi cursor, todo esto, no ha existido todavía, Vale, vale. ¿vale? Entonces, el último impulso alcista ha sido este, y tú haces tu estudio en función a ese impulso alcista. ¿Qué es lo que tú vas a tomar en consideración? Pues bueno, yo tengo, de hecho voy a ver si me deja, a ver, de las figuras, rectángulo, eso es. Yo, para poder invertir, yo considero esta zona, a ver, aquí, entre el retroceso Fibonacci 50 y el 61,8, no sé si se ve bien. Sí. Eso, esta zona morada es la que yo considero como de compra. Entonces, pero claro, es mi estrategia, es lo que yo por mi experiencia, me he dado cuenta que el precio, al llegar hasta aquí, pues puede existir alta probabilidad de que rebote y bueno, poder ir abriendo posiciones. Entonces, ¿qué hago yo? Yo simplemente pero a que el precio retroceda, que aquí en este caso pues hubo un retroceso muy bestia en agosto del 2016 en Bristol Myers Squibb, luego lo que fue septiembre, octubre, fíjense que ya llegó a este nivel Fibonacci que está el 38,2%, pero no todavía no llega a esa franja de compra mía. Entonces, el precio pues sigue luchando aquí en este punto de Fibonacci. Entonces, el retroceso Fibonacci, aquí en lo que fue enero de 2017, fíjense que el precio llegó a tocar esta línea. Se lo voy a ampliar un poco más. O sea, acá llegó a tocar esta línea del retroceso 50 que para mí es el momento indicado para abrir la primera operación, la primera compra, pequeña, no tan grande. Entonces, ¿qué ocurrió? Se compra aquí y el precio rebota y se va otra vez para arriba, ¿vale? Ujú. Vuelve otra vez con esta resistencia que es el 23,60 y vuelve a bajar otra vez al 30,2. Pero ¿qué sucede? Vuelve a bajar, lucha con el 50, la sigue bajando y fíjense esta línea anaranjada que les pongo acá, esa es la media de 200 meses, Wow. la media ponderada de 200 meses. Fíjense que la toca aquí en julio de 2019 y vuelve a rebotar. O sea, es como literalmente como un imán que la repele y sale disparada para arriba. ¿Qué es lo que ocurre acá? Los grandes fondos de inversión hacen o sea, utilizan robots para poder hacer los movimientos en bolsa. Y uno de los parámetros interesantes son los retrocesos Fibonacci, los tenemos aquí, también las medias ponderadas de 200 meses y 200 semanas a largo plazo. Y esto es algo que los que son fundamentalistas lo niegan. Ellos dicen, no, es que el gráfico no sirve para nada, no hay que hacer ningún análisis técnico, eso no sirve para nada. No, pero es que mira, la evidencia está ahí, o sea, las grandes ballenas, los grandes fondos, que son los que tienen el dinero para mover el precio, utilizan estos indicadores. Entonces, en lugar de rechazarlos, mételos en tu estrategia para tú favorecerte de eso. Entonces, eso obviamente sin ser recomendación de compra, pero utilícenlo a su favor, o sea, no crean que esto es algo, un instrumento maldito, digamos, del demonio, o sea, no lo demonicen, o sea, el gráfico, todo lo que serían las herramientas técnicas están ahí para ser utilizadas, y fíjense, rebota en la media 200
no necesariamente en un nivel Fibonacci, y sube, lucha otra vez contra el retroceso Fibonacci del 23,60 y va otra vez, cae acá en la pandemia en marzo de 2020, que llega hasta aquí, no llega hasta la media 200 mensual, pero casi, porque llegó hasta acá más o menos, que coincidió con el retroceso del 50% Fibonacci. Y bueno, mantuvo un mercado paralelo acá, rebotando entre el 23 y el 50 y el 38. Luego llegó otra vez a máximos. Fíjate que también al existir un máximo previo, también fue una resistencia y de hecho no la pudo pasar. O sea, habrá subido un poco y luego, ¡pum!, para abajo de nuevo. O sea, es algo que hay que tomar en consideración, que aquí hay una resistencia, hay un punto, una barrera, un techo de concreto bastante difícil de romper. Y fíjense que cayó muchísimo. Entonces, en los puntos voy a ampliar un poquito aquí, aquí ya vemos que los meses van pasando y tú en los puntos en lo que llega a tu 50%, pues vas ampliando, vas ampliando. Por ejemplo, aquí Claro, en pero noviembre, así, perdona que te interrumpa. Por ejemplo, sí, en este ejemplo que estás poniendo, a ver, en 10 años haces dos compras. sí, eso es, eso es. Ya. Eso es, pero fíjate una cosa. Tú, por ejemplo, digamos que llegó hasta acá, ¿verdad? Puedes trazar otro Fibonacci de aquí hasta el máximo de acá. O sea, Digamos que cada está vez por esta que zona. se da un máximo, trazas un nuevo un Ujú. Fibonacci, ¿no? Eso es, eso es. Y Fíjate borras el para que te anterior, hagas. me imagino, para no volverte No, loco. no, ni ¿No? loco, ni Ostras. loco. ¿Por qué? Porque mira, no, obviamente esto hay que pintarlo de otro color. Mira, yo lo voy a poner, no en color rojo, lo voy a poner en color morado, Vale. ¿vale? Y de hecho, lo puedo poner como incluso hasta en un grosor un poquito mayor, como para que puedas verlo mejor. Y le voy a cambiar, disculpen los que están viendo esto, pero lo estoy tratando de adaptar para que sea lo más cómodo para todos vosotros, Sí, para poder tranquilo. visualizarlo. Vale, entonces, fíjense que estamos aquí, yo hice una compra acá, pero veo que vuelve otra vez a máximos y llegamos aquí, ¿ok? Se marca un nuevo máximo y digamos que estamos en mayo 2023 y estoy viendo a Bristol Myers Squibb con buenos ojos porque está yendo nuevamente el precio. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Pues voy a esperar a que llegue, fíjense, el Fibonacci, el último Fibonacci es color amarillo. Voy a esperar a que este Fibonacci llegue al 0,50, que sería como por aquí. ¿Qué ocurre? Yo sigo ampliando, ¿vale? Estoy ampliando al alza, pero sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Aquí en el 61,8 sigo ampliando. ¿Por qué? Porque es el último retroceso Fibonacci del último impulso alcista. ¿Qué ocurre? No hay que olvidar los niveles Fibonacci en color morado que tenemos acá, que fueron recientemente en el último retroceso Fibonacci que existió. Entonces, el, tenemos que ya digamos, se come el retroceso Fibonacci en amarillo, ¿sabes? Porque es que ya pasa del 70,70. No sé si me explico esto. O Sí, sí, sea, sí. ya llega un punto en que este es mi último punto de compra o de ampliación, que lo comenté anteriormente. Entonces ya este Fibonacci deja de tener validez para mí y por eso lo borro. ¿Por qué? Porque a largo plazo los grandes fondos están considerando este último Fibonacci que fue mayor que este, ¿vale? Esto es un simple rebote Que fue del mayor en último, ese. ¿A qué te refieres en que fue mayor que el otro? Que es más el largo, ¿no? impulso alcista, el Ah, porque el impulso impulso es más alcista, largo. Ah, vale, vale. eso es, va casi desde $16 hasta $77. O sea, es muy, muy grande el impulso. En cambio, este impulso alcista es, es pequeño en comparación con este otro. Entonces, aquí yo ya me estoy dando cuenta que si está pasando el 70,70, los grandes fondos, las grandes ballenas de inversión, no están considerando ese impulso alcista, sino están considerando el anterior, que es mucho más fuerte. Entonces, por lo tanto, hay que considerar para seguir ampliando, no ese Fibonacci, sino el que tengo ahora en morado.
Entonces, continuamos otra vez con el morado. Espero a que llegue a este Fibonacci. Voy a cambiarlo de color para que voy a devolverlo al amarillo, que es mucho más fácil, más visual para todos vosotros. Entonces, espero a que llegue al Fibonacci 50, amplíe un poco más y mira qué curiosidad, el precio siguió bajando y llegó y literalmente al tocar el 61,80, boom, otra vez para arriba. Entonces, Vale. aquí cuando yo tenía ya una orden de compra para poder ampliar y así fue. Compré aquí y bueno, ahora lo tengo en positivo, pero aproveché todos estos retrocesos que bueno, a medida que va, digamos que retrocediendo en Fibonacci, voy aumentando los cartuchos, haciendo la analogía, que voy de los cartuchos de liquidez que voy necesitando. Y la idea es esa, aprovechar esta zona, esta franja de compra. Es algo bastante sencillo de tener en cuenta. O sea, si tú lo calculas, básicamente es utilizar, te descargas TradingView o la aplicación que tú quieras, utilizas el Fibonacci, empiezas en el punto más bajo y terminas el Fibonacci en el punto más alto. Y lo que hay que hacer es esperar, o al menos es lo que yo considero que hay que hacer es esperar al 50% de retroceso o el 61,80 y como última instancia, si retrocede al 70,70, pues este es tu último punto de compra, de ampliación, mejor dicho. ¿Por qué? Porque hay elevadas probabilidades de que esto rebote para que sea, eh, digamos que una buena inversión. ¿Qué otra cosa utilizo yo? Y que esto, pues bueno, es algo que no lo he explicado tanto, que se llama el SD Boring Explosive, que utiliza los cierres de Wix, que el que quiera indagarlo, pues búsquelo en Google, que hay bastante teoría. Utiliza lo que es la oferta-demanda en ese momento en particular, considerando el cierre, en este caso mensual, porque estamos en un gráfico mensual. Fíjense acá que hay puntos en donde están las zonas rojas. Voy a ampliar un poco más para que se vea mucho más claro. Fíjense que esta vela tiene dos líneas rojas, ¿ok? Aquí el mismo mercado y este indicador estaba diciendo que va a seguir bajando. Al cierre de este mes, mm, o sea, cuando cierra agosto 2023, que lo cierra aquí, ya esta vela da una señal. O sea, los que saben de análisis técnico saben el término de una señal. La señal no es una garantía de que vaya a ocurrir, pero por lo menos te está diciendo, hey, las velas te están diciendo algo, tómalas en consideración para tu análisis global. Entonces, esto en particular aquí estaba diciendo que hay una vela bajista, considerando el volumen y el cierre de esa vela. Y pues mira, ¿qué ocurrió? Los robots que utilizan también este tipo de herramientas lo echaron abajo, lo mandaron al infierno, lo mandaron desde $61,83 en 2 meses hasta $49. O sea, este tipo de señales, pues, ahí hay que tomarlas en cuenta, no tomarlas ciegamente, pero tenerlas en cuenta. Fíjense que siguió bajando, 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 bajando. El que vaya en contra del mercado, vaya en cortos, estas son herramientas que se utilizan en trading. Yo digamos que me las quedé para mi análisis para largo plazo. El precio rebota y fíjense ahora, en esta vela, en septiembre de 2024, cuando cierra el mes, cuando termina ese mes, se marcan unas líneas azules. ¿Qué sucede? La oferta-demanda está diciendo que al cierre de ese mes va a continuar el efecto alcista. Entonces, ¿y qué ocurrió con los meses posteriores? Pues efectivamente sigo subiendo. Desde el cierre, que fue en $51,72, pues sigo subiendo, 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 hasta encontrarse con esta barrera, esta resistencia, desde el retroceso Fibonacci que ya tenía marcado. Ahora viene un retroceso normal, es normal que retroceda luego de un impulso, y esto hay que tomarlo también con tranquilidad. No siempre el precio va a subir y va a continuar subiendo perennemente. O sea, es como las olas del mar que va a ir subiendo y subiendo y luego en algún momento retrocederá la ola.
Y eso es lo que está ocurriendo acá, en este caso, que bueno, aquí ya hay una vela bajista, probablemente retroceda como hasta acá. Y bueno, y siga subiendo si todo mi tesis y mi confianza, digamos digamos que prosiguen con Bristol Myers Squibb, pues esto o seguirá en un mercado paralelo en torno al $77 y estos puntos más bajos de 43, $45, pues irá a un mercado paralelo hasta que en algún momento se rompa y siga subiendo. ¿Por qué? Porque las empresas quieren crecer, ¿vale? Quieren obtener rendimientos a largo plazo. O sea, ellas en ningún momento quieren perder. Entonces, si una empresa va creciendo y va teniendo mayores rendimientos con los años, lo natural es que el precio acompañe esos crecimientos. Entonces, si por alguna cuestión coyuntural el precio retrocede hasta cierto punto, tú amplías, sube, baja de nuevo hasta ese punto, compras de nuevo, y así vas, vas ampliando tu posición en esa empresa. Tú confías en que Bristol Myers Squibb, en mi caso, es una empresa sólida, que tiene buenos números y que tiene una buena proyección a futuro con la parte de medicamentos, pues tarde o temprano, con los años, romperá ese máximo y seguirá creciendo. Y luego retrocederá un poquito más y así irá por los siglos de los siglos. Entonces, esos son los indicadores que utilizas tú tanto para entrar como para ampliar en todas tus Eso empresas. es, así de simple. O sea, no, yo no me complico la vida. Hago mi análisis fundamental. Sí, sí. Si no está bien fundamentalmente, ni miro el gráfico. No, claro, claro. Así, así de simple. Pero Yo cuando has mirado los tengo, fundamentales y dices, esta empresa la quiero en cartera, haces tu esta me Fibonacci. llama la atención, me llama la atención. Voy a revisarla cualitativamente si lo que son barreras de entrada, productos, patentes, marca, decisiones de la junta directiva, todo eso yo lo analizo. Obviamente no lo grabo y no lo dejo grabado porque estaría hablando 5 horas. Y, ok, estoy viendo esta empresa, me meto aquí, reviso el Yesca, ¿sabes? Ese tipo de cosas hay que hacerlos, hay que hacer los deberes. Es como cuando tú vas a invertir en qué sé yo, en un inmueble, tú vas a comprar una casa, pues tú analizas muy bien en qué zona está, cómo son los vecinos, los negocios que están alrededor, que no te vayan a generar mucho ruido en la noche, si hay delincuencia, etcétera, etcétera. O sea, tú analizas muy bien todo antes de decir, oye, voy a ir a ver Claro, ese claro. apartamento. Por eso me refiero a que cuando tú has hecho todo eso y dices, esta la quiero, la metes en tu radar y entonces el radar te dice cuándo entrar con esto que nos has explicado antes, ¿no? Cuándo entrar y cuándo Eso es, ampliar. eso es. Vale, entonces tú, bueno, no, es que no hemos hablado de un montón de cosas, pero ¿tú metes liquidez todos los meses en tu broker o Sí, todos los meses? sí, sí, sí. Pero no todos los meses tienes indicadores de entrada, ¿no? Eso es, eso es. Hay veces que en el radar te dice, esta empresa está ok, es decir, está en ese 50%, pero no es la única. Tienes unas 10 que están ok y que están en ese retroceso 50. Entonces ahí tú tienes que decidir, vale, ¿en cuál entro? O sea, ¿qué es cuál es la empresa que más me gusta para ampliar o para entrar si no tienes una Sí, posición? Entonces ahí, pues, gasto mis cartuchos, voy de 3 en 3, siempre guardándome algo de liquidez para momentos como, por ejemplo, hoy, de que todo van cayendo como un ascensor sin frenos y que se rompió la cuerda, la sí. guaya, pues van cayendo en caída libre. Tú dices, bueno, aquí hay que ya decidir en cuál metes una buena parte de esos cartuchos, pero siempre con cabeza. Claro, claro, eso siempre. Eh, vale, tu estrategia es por dividendos, pero hay muchas maneras, ¿no? De ver los dividendos y de ver tu estrategia y de ver tu proyección de futuro. Me imagino que es dividendos primero por la tranquilidad, segundo por las rentas. Tú Eso es. lo que quieres son rentas, ¿no? Sí. Vale, entonces me imagino que debido a esto tú tendrás, bueno, lo que nos has dicho antes, unos criterios de qué empresa es interesante y quieres tener en cartera y en qué empresas no. Y en qué empresas no.
¿Puedes darnos, no explicarlos todos en detalle, pero decirnos más o menos lo que para ti es más importante? ¿Lo que hace que una empresa entre y lo que hace que una empresa se quede fuera? Sí, bueno, principal el flujo de caja. Así, algo básico, una empresa que no tenga un flujo de caja positivo, algo está pasando. O está en pérdidas o no está gestionando muy bien ese negocio. Eso, el número uno sería el crecimiento del flujo de caja. Obviamente tiene que ser positivo. Si es negativo, ya descartado de mi radar. Puede tener un flujo de caja negativo en un ejercicio y por eso es que yo considero a 5 años el crecimiento del flujo de caja. Tiene que ser positivo. Entonces, si en 5 años tenemos un flujo de caja positivo y que además tiene un crecimiento positivo, es que esa empresa está creciendo. Primera señal de que una empresa es invertible. ¿Ok? Luego, la deuda, muy, muy importante. Una empresa para poder crecer necesita endeudarse. Eso seguro, pero no sobreendeudarse. Yo considero que una empresa que a largo plazo tiene, con respecto a su capital, al capital invertido, si tiene un 80% de deuda, pues ya es el límite. Más allá, uy, yo veo un poco difícil que, bueno, a excepción de que si son bancos, que bueno, que es otra naturaleza del negocio, pero una empresa manufacturera que tenga el 80% de deuda con respecto a activos, ya rozando ese 80%, ya está casi endeudada hasta aquí, hasta el límite, como que el agua va subiendo, y yo considero, desde mi punto de vista, que una empresa que, por ejemplo, tiene un 90 o un 100% de deuda con respecto a todo su capital corporativo, pues es una empresa que no está bien gestionada. Entonces, pero bueno, eso es mi criterio y es lo que a mí me da tranquilidad. Todo lo que esté por debajo de 80% en deuda, eso para mí me da paz y yo digo, vale, genial. Otra de las cosas que considero, lo que sería el PER, que eso sería el Price Earnings Ratio, que eso depende del ejercicio que estés evaluando. O sea, si por ejemplo en el último año una empresa que ha tenido un rendimiento negativo, pero que su crecimiento a lo largo de 10 años es positivo, por ejemplo en la pandemia que tuvimos muchas empresas que tuvieron pérdidas, pues no necesariamente las tienes que descartar por estar en un rendimiento negativo en ese último ejercicio. Entonces, por lo tanto, el PER, si en ese ejercicio va a ser negativo, porque es el precio contra todos los rendimientos netos de ese año. Entonces, el PER hay que tomarlo con pinzas, hay que evaluarlo muy bien, pero es un valor a considerar para compararlo con el sector. Si todo el sector está deprimido y también tiene PER muy cercanos a cero o negativos, pues estamos claros de que todo el sector está sufriendo y es algo que hay que tomarlo en consideración. Pero no me quita el sueño, simplemente un punto ahí a considerar. Otra de las cosas que, claro, vamos a dividendo, y yo estoy es el payout ratio, que básicamente es cuánto de los beneficios netos que obtiene la compañía es dedicada a dividendos. Eso, básicamente, o sea, tú tienes una tarta, dependiendo de si nos están viendo en Latinoamérica o en España, tú lo picas en trozos y una parte tú la dedicas a dividendos y el resto de esa tarta tú te la quedas para poder reinvertirla en tu negocio, hacer crecer tu negocio, etcétera. Pero esa parte que quitaste para pagar dividendos no tiene que pasar el 50% de esos rendimientos. O sea, para mí, una empresa que paga más, bueno, a excepción de los rates que están obligados a repartir, creo que es más del 80% o 90%, no recuerdo cuánto era, pero una empresa que paga más del 50% de sus rendimientos anuales en dividendos, algo está pasando. O es una vaca lechera que no, ya no, por ejemplo, tipo Coca-Cola, que ya llegó hasta donde tenía que llegar y para poder ampliar su negocio tendría que exportar Coca-Cola a la Luna o a Marte, porque están en todas partes del mundo, pero
Si es una empresa tipo Bristol Myers Squibb, que pues tiene todavía margen de reacción y de atender otros mercados, etcétera, pues bueno, si esa empresa dedica más del 50% de sus rendimientos a pagar dividendos, algo está pasando. Entonces, yo prefiero que una empresa sea saludable y que considere también cuidarse a sí misma para seguir creciendo, porque si se cuida a sí misma, a ti como inversor te interesa que esa empresa crezca. Entonces, eso es algo muy importante. Y el otro punto también, que claro, va acompañado al retroceso del precio, pero el yield, lo que sería el rendimiento por dividendo comparado con el precio en ese momento. Dividendos entre el precio, el dividendo anual. Eso para el que no lo sepa, lo estoy detallando de esa forma. Entonces, si el dividendo anual, qué sé yo, te paga un dólar al año, y la cotización en ese momento es de $10, pues 1 entre 10, 0,1, un 10%. Te está pagando un 10% de yield en dividendos, que es algo bastante bueno. Pero ya que sea tan alto, algo está pasando. Muy probablemente esté pasando una situación coyuntural de que el precio haya caído tanto y ese yield comparado con el dividendo que estén pagando sea bastante atractivo. Lo más probable es que si ese rendimiento de dividendo es- sobrepasa el 8, el 9%, hay elevadas probabilidades de que o el negocio no está yendo tan bien y tengan que recortar ese dividendo o anularlo por un tiempo, que eso también es un riesgo que hay que asumir como inversor. Pero lo más probable es que si esa empresa recorta dividendos es que está pensando en cuidarse a sí misma, lo que dije anteriormente, para que ese payout baje y tenga dinero para poder reinvertirlo y crecer nuevamente. Entonces, si crece con los años posteriores, pues lo más probable es que el precio también rebote y tú como inversor te sientas mejor. Eso, digamos que a grosso modo son los puntos así más importantes a nivel fundamental que yo considero claves. Tengo muchísimos otros parámetros con los cuales Claro. yo filtro lo que es el crecimiento de los márgenes, porque un negocio puede tener un flujo de caja buenísimo, pero ¿qué pasa si está gastando más en CAPEX y el margen se te pone así de pequeñito? O sea, no está teniendo un rendimiento, digamos, de dinero que le quede en las manos para poder reinvertir o pagar dividendos, etcétera. ¿Qué Entonces, los crecimiento del márgenes también, margen? ¿Margen neto o margen bruto? margen neto, ¿Y no, el neto, el bruto, qué crecimiento le el pides? crecimiento de margen neto. ¿Y qué otra cosa ¿Qué así? crecimiento mínimo le pides del margen neto? Pues que sea positivo, que sea positivo. O sea, Ok. yo no me pongo tan exigente. O sea, si ya estoy midiendo varias, digamos que varios parámetros y este margen, los porcentajes de crecimiento, yo los estoy evaluando a 5 años y a 10 años, tienen que ser positivos, al menos. Cuando yo filtro y digo, bueno, vamos a poner me voy a poner tiquismiquis, como dicen aquí en España. Bueno, voy a decir que sea mayor a 5% en 5 años y en 10 años. Entonces ya ahí estás filtrando y haciendo una criba bastante interesante. Entonces te estás quedando con empresas que han crecido y que están bien financieramente. Y ahí es donde tú te vas a revisarlo en el gráfico, bueno, cualitativamente y posteriormente te vas al gráfico. Muy bien. ¿Tienes un mínimo de yield para decir, oye, a mí la empresa me tiene que pagar mínimo un 3%, 4%. 4%? 4%. Sí, claro. Ostras, Acuérdate es que alto, ¿eh? es alto, es alto. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando empresas que están en mínimos, ¿vale? O sea, y que una empresa que cuando está en máximos paga un 2,5, pero de repente retrocede hasta un 50 o un 61%, ya ese yield va aumentando a medida que el precio va subiendo, que va bajando, perdón. Entonces, si yo veo que ya está en un 3,5, un 4%, ya es algo que me interesa. Vale. Y le Y si es pides de dividendo creciente, obviamente, eso. porque con los años, ¿Qué crecimiento le con los pides al años dividendo?
el rendimiento mínimo 5% O sea, de digo, ¿qué crecimiento de dividendo. crecimiento del dividendo le pides? Ah, Eso, 5. que cada año 5%. Vale. ¿Y cuántos años mínimos de crecimiento le pides? Es decir, que hayan crecido. Pues yo en el radar lo tengo a 5 años y a 10 años. Y en ambos le pongo que tenga en promedio un 5% de crecimiento del dividendo. Vale. Cuando una de las empresas que llevas en cartera deja de cumplir alguno de esos parámetros, ¿qué haces? Pues me ha ocurrido, de hecho, una de esas primeras empresas que compré, Lumen Technologies, ellos, digamos que su negocio fue cayendo bastante y yo la pillé bien abajo, pero justo antes de que eliminaran el dividendo. O sea, ellos pagaban un 5% o algo así de dividendo y se dieron cuenta de que se estaban desangrando porque estaban tratando de pagar unos dividendos que no podían pagar, básicamente, con sus cuentas en ese último año. Entonces, ¿qué decidieron? Anularlo. ¿Para qué? Para invertirlo y soportar esa cuestión coyuntural que estaban pasando. ¿Qué ocurre cuando te anulan un dividendo? Tú sigues en la posición, o sea, esa acción sigue siendo tuya, pero no estás percibiendo rentas. Al menos trata de darle 2 ejercicios, es decir, 2 años, para que pueda retomar los dividendos. O sea, no tomes una decisión acelerada de decir, oye, me anularon el dividendo y ya, para afuera. Que hay gente radical que bueno, se respeta. O sea, no pasa nada. Pero, por ejemplo, un Disney, o sea, un pedazo de bestia industrial del entretenimiento que es Disney, pues sí, en la pandemia ellos anularon su dividendo. ¿Por qué? Porque consideraron en su momento que no podían pagarle a los accionistas eso, sino que debían pagarle al accionista de otra forma, que era recuperando su situación financiera para volver a crecer. ¿Y qué ocurre con los años? Pues retoman el dividendo. Que sí, que no es el mismo nivel o la misma cifra del dividendo que estaban pagando, pero vuelven otra vez a pagar dividendos crecientes progresivamente con los años. ¿Y qué ocurre en ese tiempo? Pues la cotización de Disney cayó, recortaron dividendos, siguió cayendo por eso mismo, porque hay algunos inversores que deciden salirse porque dicen, no, esta ya no me da rentas, me la quito de encima y la reinvierto en otro. Pero ¿qué ocurre? A la larga, también, aparte de los dividendos, de las rentas de dividendos, pensando ya como value, vas a ganar también por la cotización que va a revalorizarse. Entonces, si tú la pillas abajo, pues ese crecimiento en el precio te va a hacer también obtener una ganancia potencial, porque hasta que tú no vendas, no la obtienes. Pero existe también esa ganancia potencial bueno, que hay que tomarla en consideración. Entonces, no necesariamente que te anulen un dividendo o te lo recorten, es cuestión, digamos que razón para que tú vendas esa posición, que puede ocurrir, pero hay que ver también el trasfondo de por qué están anulándolo o por qué están recortándolo. Que eso capaz a ti como inversionista también te compensa, o sea, te conviene que lo hagan, porque a la larga va a permitir de que esa acción que tú tienes a un precio X vaya a crecer y tú en unos 20 años, cuando decidas venderla o qué sé yo, o lo que quieras hacer con ella, pues vas a tener un rendimiento muy importante considerando de que en el pasado recortaron dividendos para poder cuidarse como empresa. Vale. ¿Y si alguno de los otros criterios que tú tienes para las empresas empieza a no cumplirse, como se le sube mucho la deuda o el flujo de caja empieza a caer, cosas así? Eso. ¿Qué haces en esos casos? Lo que son Lo dos, mismo, 2 años. Yo dos le doy 2 años. años. Sí. O sea, ¿por qué? Porque un ejercicio te puede ir mal, como, bueno, como en la vida. O sea, tú puedes tener un mal año, pero ya 2 años y que no estés tomando correcciones para poder arreglar la situación, o hay malas decisiones de la junta directiva, o el sector está teniendo problemas y es algo que hay que también investigar, hay que leer. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, pero mi estrategia es de 2 años. Vale, y si después de esos 2 años sigue mal, sale independientemente de cuánto estés perdiendo. ¿Vale?
sale independientemente, porque como te dije, yo diversifico y si, por ejemplo, Walgreens iba cayendo, iba cayendo, iba cayendo, yo lo dejo. Rendimientos negativos, al segundo año, adiós. ¿Por qué? Porque la junta directiva no estaba tomando en consideración lo que yo como inversor esperaba. Y además el sector estaba muy, muy golpeado. Y lo que te dije de lo de las barreras de entrada, los fosos defensivos, pues eran nulos. Y era un negocio, o fue una posición de esas de las primeras que yo hice, sin considerar todo esto que estoy hablando ahora, con propiedad. Entonces yo dije, mira, a segundo año me anularon, o sea, el dividendo seguía, Sí, ojo, el o sea, dividendo seguía. ellos seguían pagando dividendos, pero se estaban desangrando y no estaban tomando correctivos. Entonces, ya cuando tú ves otros factores que siguen cayendo, adiós, es que no te quiero ni ver. Vale. ¿Has vendido muchas empresas? Solo una. Sí, he vendido. ¿Por qué? Porque yo tengo una parte de la cartera a largo plazo de buy and hold y otra parte en que yo hago inversión en cíclicas por años. O sea, por ejemplo, hay un ejemplo que yo hice, ¿cómo se llama? American Eagle. American Eagle es una empresa, una marca de ropa, o sea, vulgar y silvestre. Una marca de ropa que es cíclica, porque por el mismo sector. Entonces, yo la compré aquí abajo, esperé, creo que fueron como un año y medio o algo así, esperé a que llegara a máximos. Obviamente yo hago mi estudio mi estudio técnico, porque ya cuando te pones en este tipo de inversión, tienes que ser bastante ducho en el análisis técnico y ya considerar, ok, bueno, este es un máximo que va a ser difícil que lo rompa, etcétera. Entonces tú tienes una banda de crecimiento, compras aquí abajo, esperas a que suba y aquí vendes. Entonces, todo esto ya tienes un rendimiento que al vender te lo quedas, pagas tus impuestos, sí, por Claro. plusvalía, pero te queda una buena parte que lo que haces es reinvertirla en otra cíclica que esté en la parte de abajo del ciclo. Entonces, ahí vas. ¿Eso lo haces, Que perdona, de una en yo- una? ¿De una en una empresa? sí, o sea, Digo, yo esa busco cartera también. de cíclicas tienes una empresa que vas rotando. No, Ah, tengo tienes varias. el 30% de mi cartera es de cíclicas. Vale. O al menos trato de que sea el 30%. Hay veces que es un poquito menos, porque claro, cuando vendo, disminuye ese porcentaje de cíclicas y bueno, trato de que Claro. siempre esté por ahí rondando o fluctuando en ese valor. Y que la idea de operar con estas cíclicas, que es literalmente hacer un trading, pero con meses vista, Sí, especulación, ¿no? es, eso es especulación. Tú compras abajo, esperas a que suba, vendes arriba, te ganas tu rentabilidad y luego vuelves a invertir en otra empresa cíclica y esperar a que suba. ¿Cuál es la particularidad de mi estrategia? Que además de que son cíclicas, son de dividendo creciente. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Puede pasar que, no, es que ya estamos entrando más en detalle. ¿Qué puede pasar? Yo compro aquí abajo, pero no necesariamente va a subir hasta ese punto alto del ciclo en 6 meses, Claro. que a veces puede ocurrir. De hecho, me ha pasado en 5 meses, llega al punto máximo, vendo y yo digo, wow, en 5 meses me eché una rentabilidad del 150%. Brutal. Ok, pero pueden pasar meses o años. Claro. Entonces, eso hay que considerarlo. Y si tú tienes que aguantar una empresa un año y medio, 2 años, 3 años, hasta que llega al punto máximo de esa cíclica, pues bueno, en el interim tú estás ganando tus dividendos y además son crecientes. Entonces, bueno, Ya tienes está tus bien. dividendos también que te dan tranquilidad y te dan paz. ¿Y Y cómo eso es lo que, decides, cuando estando en el presente, cómo decides que ese punto es el punto máximo del ciclo? por el histórico de los Fibonacci. Fibonacci, resistencias, soportes, es lo O que te sea, digo, que tienes que ser. el técnico te lo dice claramente, ¿no? Te dice, ya, Sí, aquí hemos llegado. sí. Aquí puede llegar hasta aquí y hay un techo bastante importante. Pero bueno, eso ya Pero tienes una es zona, harina. tienes una zona difusa, me imagino que no es una zona. Oye, Eso estoy es. en zona, pues Sí, ya. sí, Vale, vale, hasta vale. aquí. O sea, llegó hasta aquí y yo no espero a que llegue a la primera línea, sino que espero que suba un poco más, que esté como por el medio de la zona y digo,
Ya, hasta aquí. Te digo goodbye y ya Vale. otra cosa mariposa. Muy bien. Y aparte de la cartera de dividendos normales y las cíclicas, ¿tienes algo más? ¿Tienes indexados o ETFs o Nada, renta nada de fija? ello. No estoy negado a invertir en indexados o ETFs en general. Yo creo que hay que diversificar, pero yo soy muy de renta variable de acciones en dividendos. Eso digamos que es a lo que yo me estoy dedicando actualmente. No invierto en oro, ni en Bitcoin, ni nada. O sea, soy muy ingeniero, muy encasillado en lo mío y trato de hacerlo lo mejor que puedo en eso y ya, no, porque es lo que me da tranquilidad y es lo Muy que bien. conozco. ¿Y cuántas empresas llevas en tu cartera de dividendos? Guau, actualmente estarán como unas 50 y tantas, pero no más de ahí. O sea, tendría que revisar y contarlas, pero no. A ver, No tienes la mínimo ni idea, máximo, es lo... no, no, como vaya fluyendo. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, es como un indexado, el indexado Juancho. Pero es lo que te digo, si tú divides el 100% de tu cartera en 3% aproximadamente, pues ya te va a dar un número de acciones o de empresas que vas a tener en tu cartera. Yo trato de que algunas sean de 1%, de 2%, dependiendo de la convicción que yo tenga en ellas o de cómo esté evolucionando el negocio, pero básicamente ese va cambiando, obviamente Claro, ese claro. número, dependiendo de las cíclicas que vaya vendiendo, de lo que vaya ingresando en lo que es la cartera permanente a buy and hold, pero básicamente ese es el ¿Y cuál valor es de el acciones. peso máximo de valor de mercado que le permite a una empresa en la cartera de dividendos? Vale, bueno, yo he llegado a tener empresas bueno, eso fue también al principio, Claro, al principio de no quince cuenta. por ciento aproximadamente, pero ya cuando una empresa, obviamente, si tú vas a largo plazo con ciertas empresas que no son cíclicas, pues tú las dejas crecer. Yo no voy a recortar ni nada, o sea, yo dejo ahí que vayan creciendo y ahí se quedaron muertas de la risa, como dicen, la cartera del muerto. Este, si una empresa llega a estar en un 10%, pues a mí no me quita el sueño tampoco. O sea, siempre y cuando, o sea, eso es signo también de que la empresa está creciendo y que, pues bueno, a largo plazo es una garantía de que ahí tienes un potencial de crecimiento. ¿Qué pasa? Que como todos los meses me van llegando dividendos y también le voy metiendo dinero mensual de mi nómina, pues ese dinero también se mete digamos que en la cartera, porque yo considero también que hay que continuar diversificando para mitigar ese riesgo y puedo ampliar, perdón, es que he tocado el micrófono, Tranquilo. puedo mitigar, digamos que errores con alguna empresa que esté en negativo, que vaya mal, que puede ocurrir. Por eso que yo siempre digo, me puedo equivocar, pero también puedo ampliar otras empresitas que tengan un peso más pequeño y así, bueno, voy nivelando. Esa, por ejemplo, que tiene 10%, pues no la ampliaré porque no llegará a tener ese retroceso Fibonacci suficiente como para poder llegar a ampliarla. Pero como tengo otras 50 que también van fluctuando y van moviéndose, pues bueno, voy ampliando aquí, 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 aquí y voy gastando mis cartuchos y me quedo tranquilo. Ojo, siempre hay que tener algo de liquidez, aproximadamente un 20% un 20, un 15% de lo que sería tu cartera total en cash, por si ocurren crashes Como ayer. como ayer. O sea, ¿tú Exactamente. siempre mantienes ese 20%? Sí, mi hermano, el menor, siempre me dice que no, Juan, invierte todo, todo, inviértelo todo. Y yo digo, ajá, ¿y qué pasa? Llegas hoy con todo en oferta y dice, "Uy, no tengo dinero. Claro. Oye, ¿por qué me lo gasté? ¿Sabes? ¿Y nunca podas empresas? Nunca podas. La que se va para arriba, como has dicho antes, nunca No, recortas. no, ¿para qué? Eso es signo de que está creciendo. O sea, imagínate Pero puede haber haber comprado. casos en el que digas, vale, es que se está yendo más de lo que le toca. Está sobrevalorada, ¿no? Porque los fundamentales no acompañan, no lo veo claro. Creo Sí, que el mercado, pues en este momento, no quiero decir que esté como, equivocado, pero se le está yendo un poco la olla. En ese sentido, como- como dice mi mujer.
deje quieto lo que está quieto. Que no toque, deje quieto lo que está quieto. Cuando ella está molesta, que me dice así, bueno, algo es lo mismo de una empresa. No toque, no Sí, es toque. como dicen, ¿no? Que una cartera es como una pastilla de jabón, que cuanto más se toca, más se gasta. Es así, es así. Muy bien. Oye, pues madre mía, menuda clase nos has dado. A mí me has dicho cosas súper... Sí, 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 sí. Tú crees que no, porque para ti es tu día a día y es tu mundo normal, pero te aseguro que le has volado la cabeza a muchas personas y a mí me has dado muchos tips muy interesantes que voy a aplicar en mi día a día. En serio, ¿eh? Así que Yo espero que sea muy positivo para el que nos esté escuchando y obviamente si seguro le que sí. sirve de algo, estoy a la orden para que me escriban por X o por Instagram o por el mismo YouTube también. Muy bien. Pues eso, muchas gracias. Ya, yo siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Yo de todas las entrevistas que hago aprendo cosas, de verdad, ¿eh? Porque muchas veces hacemos las mismas preguntas, pero las respuestas son completamente distintas. Entonces es muy interesante, es muy interesante. Juancho, muchas gracias por estar aquí. Espero que no sea la última vez. Es la primera, pero esperemos que la primera de varias. ¿Vale? Así que gracias, seguidle, tenéis su canal en la descripción que hace análisis muy interesantes y nos vemos pronto, ¿vale? Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.